En un programa anterior estuvimos hablando del tema del bipartidismo y de los partidos políticos, de acuerdo con una conversación que había tenido don Vladimir con una pareja. Amigos, una pareja que lo abordó de oyentes nuestros. Que lo abordó en un entierro, ¿fue? No, en un supermercado. Bueno, es que yo como solo eso de los entierros y en los supermercados, a los amigos. Yo llego a los supermercados del Vía Social, ahí hablo y encuentro un montón de gente. Todos, sí, pero me lo encuentro de vez en cuando ahí en el pero yo encuentro gente que habla conmigo solo en los supermercados, en los entierros, en las farmacias. Bueno, en la iglesia también. Antes en misa, bueno. Antes en misa. Pero que en la misa no se habla. A la salida. Y a la entrada. En algún momento Lenin hablaba sobre el concepto de bipartidismo, pero aplicado a Costa Rica, claro. Sí, claro. De luego que uno se confunde si le va a explicar a alguien, porque nunca ha habido, estrictamente hablando, si uno va al registro civil, encuentra una lista enorme de partidos, claro. Y si se fija en la Asamblea Legislativa, siempre hay más de 2 partidos. Sí, así es. Yo recuerdo. Sí, siempre. Lo menos que ha habido son 4, creo. En el 53, 2. Sí, tal vez, en ese caso. Pero ahí en adelante empezaron a subir a 4 y para arriba. El otro día, hablando de las elecciones de Estados Unidos, donde hablamos de bipartidismo, ahí nadie duda cuando uno dice bipartidismo, pero en algo que creo que vos fuiste que señalaste que había como 20 candidatos a la presidencia. No, 1819 se inscribieron para esta última candidatura. 20 por 20. Sí. Entonces, claro, el bipartidismo no se va a dar probablemente, excepto se daba tal vez en los países del primer mundo. No. Los países del bloque socialista, porque por ejemplo en Polonia había un partido comunista y un partido campesino, y así cosas como... Y en Bulgaria había el Partido Comunista y como 4 más. Sí, claro. Pero no había... Sí, cuesta. No se cambiaba el gobierno. Yo me figuro que en China no hay más que uno. ¿Solo uno? Sí, claro. Que yo sepa, sí. Entonces, por el momento. Bueno, de repente empieza. Por lo menos a la vista. Se empiezan disque a civilizar. Bueno, pero considerando cómo se manejan las cosas en algunas de las democracias, uno podría pensar que quizás en el Partido Comunista, en China, las facciones del Partido Comunista son entre ellas más diferentes que los partidos en ciertas democracias. Sí, claro. Digamos, eso se pone a ver en Estados Unidos cuál es la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Cuando están en el gobierno. Y ese concepto que introdujo el nuevo gobernante chino de socialismo capitalista, bueno, que son 2 antípodas mezcladas como un mazo. Bueno, era mejor lo que había dicho Deng Xiaoping, que había dicho un sistema político, 2 economías. Deng Xiaoping dijo eso. Creo que fue el que lo dijo él, claro. Sí, claro. Un país comunista con 2 economías, una socialista y otra con prácticas capitalistas. Yo creo que lo que la diferencia a ratos viene a ser nada más en la cantidad de vaselina que se gasta. Pero bueno, no es muy fácil. Sí, claro. Porque uno se pone a ver, digamos, en los países escandinavos, en Holanda, en Bélgica, uno encuentra ahí ciertas características del sistema que permiten, pues, decir, bueno, sí, por aquí vienen. En el caso de Bélgica y en Holanda, son tan viejos los partidos viejos, pero últimamente han empezado a salir los partiditos esos de derecha raros. Se llaman liberales, allá. Es que liberal, la verdad le dicen liberal a cualquier cosa. Los liberals en Estados Unidos son de izquierda y el liberalismo europeo. Pero a mí como partido liberal ahora en Costa Rica me parece interesante el liberal progresista que impulsa este joven Eli Feinsack. Ese carajillo es bien inteligente. Muy inteligente, él, muy talentoso, y además con respuestas a las cosas que le preguntan, muy lógicas, muy bien pensadas, muy correctas desde el punto de vista de la dinámica política del país. Y digamos, el concepto progresista que él usa a la par del liberal,
lo hace ser el partido a la izquierda del movimiento libertario, para decirlo más gráficamente, porque va más allá, más radical en sus planteamientos. Pero totalmente más racional, perdón. Totalmente abierto, no, totalmente a favor de los matrimonios de gays, no de las uniones, a favor totalmente del Estado laico. Es decir, va a la raíz del cacho, ahí no se anda con caradas. Sí, es impresionante. Y muy lógico en sus cosas. Muy coherente. Sí. Muy bien. Me parece interesante ponerle atención a cómo evoluciona. Yo creo que ese partido todavía no está maduro. No, debidamente inscrito. Le hacen falta 1 o 2 asambleas por concluir. Pero es interesante si logra inscribirse, que pueda elegir diputados. No sé si va a tener postulantes a la presidencia, pero va a ser interesante. Sí. Ya estamos en campaña, ¿verdad? Puchi, no, ya se desataron. ¿Yo por qué? Decís, estamos en campaña, no. Yo estoy hablando del país. Bueno. Bueno. Yo como que... Yo hace rato que se despertó y le hizo a la mujer así en el hombro. Y se despertó y ya, ¿qué pasó, mi amor? Mira, ¿qué estamos haciendo en este planeta nosotros? Pregunta de Mafalda. Pregunta de Mafalda. Sí, claro. ¿De qué? No, pero ahí. Ospina Pérez, cuando el bogotazo dice que estaba dormido con su mujer, que era inteligentísima. Él era muy guapo, muy bien, pero la que era un genio era la mujer, bueno, como pasa muchas veces. Y entonces lo despierta y le dice, mijo, levantamiento. Son puras bolas, mija. Que va, en algunos países no es así. No, cero. Esa historia yo la sabía de Franco, pero con otra. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Pasa que la de Franco no la puedo contar. Bueno. ¿Imaginas? No sos Franco. A propósito de eso, tú sabes que llego un día esto estaba eufórico yo en la mañana porque al despertar terminé de leer un pequeño libro. Se llama Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig. ¿De Stefan Zweig? Sí. Mendel, el de los libros. ¿Así se llama el título? Sí. Es el único libro de Stefan Zweig que no he leído yo. Bueno, nunca lo había oído. Yo me lo leí un tiro porque es muy pequeño. Me encanta Stefan Zweig. Bueno, me encuentro ese opúsculo de Stefan Zweig, me pareció interesante, escrito en 1929, es importante esto. Y la historia que relata es de un individuo que tiene que ver con libros. En primer lugar, es el tipo, como lo describe él, es el predecesor de Amazon, porque el tipo no tiene, el negocio lo tiene en un café de Viena y ahí atiende el negocio, pero es un erudito en libros, y entonces todo el que quiere saber dónde anda un libro de cualquier edición, cualquier lengua, él sabe, y no lleva apuntes. Mendel. El nombre de él es Mendel, como dice, es judío. Sí, claro. Entonces, no hay manera, es decir, la única manera, ni las bibliotecas mejores del Imperio Austrohúngaro tienen un bibliotecario capaz de evacuar las preguntas que él puede evacuar. Y consigue los libros, claro, él sabe dónde. Por ejemplo, un tipo le pregunta por un libro que fue publicado en 1763 y taca, y dice, yo sé quién está vendiendo uno en Praga. Pero lo interesante es que cuando terminé de leerlo, me quedé pensando y dije, no puede ser. 1929, hay un gran riesgo de que este libro lo haya leído Borges. Lo leyó todo. No había nada que no leyera Borges. Bueno, por eso hay un riesgo enorme, claro, porque Borges era parecidillo a Mendel. Sí. Y entonces, ¿por qué me suena? Es que
Borges escribió un cuento muy bueno, por cierto, que se llama Funes el Memorioso. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Creo que recordaba hasta de una tarde cualquiera, recordaba de un árbol donde, cómo estaba cada hoja colocada. Entonces, Funes el Memorioso. ¿No sería que Borges leyó este cuento y tiempo después se le ocurrió? No es plagio ni nada por el estilo. No. Pero es como la literatura es bueno, así. yo no sé si es plagio porque no he leído. Es una inspiración en una idea. Exacto, Sí, la idea De otra manera. Sí. Mire, es la misma. Y no me voy a pelear con los defensores de Borges porque yo defiendo a Borges a muerte. El problema es que eso pasa tanto en la literatura, en la música, en la misma pintura. Uno encuentra como... Me ofreciste un libro cuadrado que le diste a Beto y no me lo has dado. Te salió en cúbico, verso, cúbico. Sí, cúbico. No, te voy a traer. Lo que pasa es que tengo que asegurarme de que vengo con fuerza para Bueno, pues sí, me acuerdo con ese libro que le trajiste. Pero es interesante esa idea. Claro. El tipo recordaba de cada Funes libro, el Memorioso. de cada libro el color de la de encuadernación, las ilustraciones. Mendel. Mendel, Sí. Mendel, el de los libros. Sí, no. Y todavía se conseguirá eso. Sí, si yo lo compré hace como una semana o dos, no sé. Sí. Y No, es que me llamó la atención. y encuentro un librito tan chiquitito que se ve muy barato y luego se embarca. Y son carísimos. Sí, yo Más barato tenía que inclusive Acantilado, editorial Acantilado. uno que se llama Una conciencia contra una tiranía, que es de Zweig, y Beto Cañas, cuando escribió Zweig eso, entonces me lo llevé a la Internacional y le dije, vea, aquí está, es pequeño el libro. Carajo, el único que no había leído de Zweig, me dice, tú leíste Una conciencia contra una tiranía, excelente, es de lo mejorcito que tienes, es muy filosófico, muy de fondo, no es literario. ¿Vos leíste la del ajedrecista? Me suena el título, ¿cómo? Sí. ¿Cuál era? La historia del carajillo español que se cría en la sacristía de una iglesia y ahí aprende a jugar. Sí, ya. Es campeón. Sí, la ajedrecista, sí. Pero, Sí. esa es. Con la literatura pasa eso, que uno siempre tiene que estar explorando. Sí. ¿Cómo? Cuando me encontré ese libro que es de la historia del pan. Ajá. ¿Qué historia del pan? Sí, no tiene desperdicio. ¿Del Partido de Acción Ciudadana? No, el pan que comemos. Qué horror. Acción Nacional. Uno no se imagina. No, ese no lo he leído yo. No, eso es una... La historia del pan. Sí, se llama, el título del libro es Nuestro pan de cada día. Uno cree que es un libro religioso. Claro, parecía. Pero no, es un carajo del que ya yo había leído otro libro. Es un croata, nacido en Bosnia, que decide escribir la historia del pan. Es interesante. ¿A quién se le ocurre eso? Hay que estar loco. ¿A un panadero? No. Y se puede imaginar las cosas extraordinarias que salen ahí, ¿verdad? ¿Y de dónde nació el pan? ¿Y de dónde nació la levadura? Y todo eso muy interesante. No, pues, es como todo lo que el ser humano elabora para comer. Sí. La historia es complejísima. Sí. Ni siquiera es posible establecer cuándo fue que apareció la levadura metida en el cuento. Sí. Pero lo más divertido es el caso del pan, de la levadura en Egipto. Ajá. Las dos versiones que existen son muy entretenidas. Una de un borracho y otra de una cocinera descuidada. En ambas lo que ocurre es que el borracho era un panadero borracho que por error, por accidente o porque estaba demasiado humo, dejó caer un poco de cerveza en la masa. Claro, ahí está la levadura. Y el otro es una cocinera de un faraón descuidada que le pasó lo mismo. Entonces cualquiera de los dos vale. Sí. Y entonces ahí fue donde... Pero hay una historia lindísima. Clorito Picado publicó un folletito pequeño. ¿Sobre la levadura? No, que se llama bueno. Nuestra microbiología doméstica. Ajá.
Nosotros lo publicamos en la editorial Costa Rica en los años 80. Y nuestra microbiología doméstica. Y él ahí, desde el punto de vista científico, da una serie de instrucciones y hace comentarios sobre algunos alimentos y otras cosas, cómo prepararlos. Sí, sí. Es algo de eso. Sí, sí. Y un escritor soviético, Ilyin. ¿Cómo? Ilyin. Ahorita no me acuerdo el nombre, si había un nombre anterior a él. Ilyin es el apellido. Ilyin sin H. Sí. Escribió una serie de libros también de divulgación popular y uno de ellos es Un paseo por la casa. Y en este paseo por la casa entonces hace una historia de todas las cosas que hay en la casa, el tenedor, el cuchillo y todas las cosas, que va más o menos en esa dirección, tal vez no con la profundidad solo de tratar el pan, pero sí una serie de cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Es que yo creo que el H, en las palabras con H en Rusia, solo cuando hacen pum, H pum, porque no, ¿a dónde está? Casi no hay el H. No, es que depende de cómo... ¿Ah? No. ¿Verdad que no? Curioso. No es que no exista, no me porque acuerdo. hay, sí, yo tampoco. Hay un signo que acorta las vocales finales que a mí se me asemeja a la H en el inglés. Ajá. En A, O. Esas en las expresiones de asombro y eso. El lenguaje gregoriano no tiene el H, eso es. ¿Dónde las tiene? No los tiene. No. Son muy inteligentes. ¿No hace falta? Claro, exactamente, no hace falta. Vos lo acabas de decir. Claro. Mucho más razonable. En español como grafo está en la CH. Sí, pero entonces en los alfabetos, en los otros alfabetos hay un signo que suena las otras H posibles. Y en inglés lo usan como J. Pero el sonido. Hay una historia muy buena que es apócrifa, pero que se contaba y todavía se cuenta en algunas partes del cristianismo. En esa historia, que es apócrifa, digo, ¿verdad? Porque la iglesia no la acepta, pero era muy popular. La Virgen María visitaba un templo de Éfeso, uno de esos templos paganos de todas maneras en Grecia. Bueno, en ese tiempo en griegos. No existía el cristianismo. No, María, cuando nació María no existía el cristianismo. Por eso, a eso voy, claro, no existía. Ni cuando nació Jesucristo. Ni cuando nació Jesucristo, sí. María visitó ese templo. Ajá. Y se encontró con que la sacerdotisa de ese templo había dejado ahí de lado un trozo de pan. Claro, se infiere por la historia de que era pan ácimo. Ajá. Sí. Entonces María cogió y se lo metió debajo del brazo y se fue con él y se lo regaló a Ana, creo. ¿Debajo del brazo o en el sobaco? En el sobaco, porque es que yo no quería decir sobaco. Es políticamente. En la axila. No, por eso, ahí viene. No, pero es que así los entienden mejor. Entonces. Y hasta lo pueden paladear. Esa leyenda dice que antes de eso los seres humanos no tenían axila. No tenían axila. Antes de eso no tenían axila. Fue cuando María hizo eso que nació la axila. El axilar. Bueno. La gente cómo traga tonteras en lo largo de la historia, pero ¿cuáles son las que nos estamos tragando nosotros? Me da risa pensarlo. Ya yo conozco algunas, pero hay muchas. Es curioso que ciertos tratados, ciertos las libros, historias que más se tragan son las políticas. Bueno, por eso. Sí, bueno. No digo que de veras en la historia universal hay ciertas publicaciones, ciertos libros que crearon una historia, es decir, arrancó toda una serie de conceptos lateralmente alrededor del concepto de ese libro. En la historia universal, definitivamente, hay ciertos libros que lo siguió la humanidad y empecemos por el Quijote, ¿verdad? Y ahí está. Sí, y algunos menos memorables. Y algunos menos memorables. Por ejemplo,
aquella obra de teatro de Capech, el checo, que se llama Ruhr. Ajá. Entonces ahí los humanoides, los seres humanos, los trabajadores artificiales que hay en esa obra se llaman en checo trabajadores, robota. Sí. Y ahí salió la palabra robot. Qué interesante. Era más rara. Todo el mundo sabe, en todos los idiomas, que es un robot. A propósito de robot, ya hay robots que interactúan con el ser humano, ya. Con las personas en diálogo. Sí. ¿Verdad? Estaba leyendo. Vi hace poco una escena de esas, de un personaje, un señor que está hablando con un robot. Bueno, preguntas que uno no sabe si ya están pregrabadas o no, pero en todo caso, habían respuestas, ¿verdad? Y no deja de ser interesante. Al final de cuentas se van a imponer como trabajadores domésticos. A propósito si ya hay teléfonos con los cuales se puede gobernar la casa desde fuera, ¿verdad? Uno puede darle la orden de cerrar puertas, prender luces, prender la cocina, el microondas, todo lo que uno quiera, ¿verdad? De pronto ese tipo de robots van a estar también manejados por teléfonos y interactuando con niños y con personas dentro de la casa, ¿verdad? ¿Este primero esos teléfonos? Bueno, ya parece que tenemos que aterrizar, aterrizar. ¿por qué insisten? Y el piloto no es un robot. Sí.